Hola, qué alegría estar nuevamente en nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica, haciendo nuestro ejercicio, el cual consiste en tomar el Evangelio de todos los domingos, en este caso el del próximo domingo, eh, 8 de mayo, ¿no? Y mirarlo a través de las tres fuentes de la revelación, como es las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero, como siempre, pidámosle a nuestro Padre Celestial, en nombre de su Hijo Jesucristo, que nos regale su Santo Espíritu para que este ejercicio se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos a leer el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Miren pues cómo un evangelio tan cortico, en, pues en su extensión son 4 versículos, dice tanto, y hay tanto, 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 pero tanto que hablar de este evangelio que no acabaríamos. No, pues, no, pues se puede quedar uno hablando y hablando y hablando acá de este evangelio, ¿cierto? Bien, vamos a mirar. En este evangelio vamos a ver dos grandes momentos, ¿no? El primero, donde vamos a ver 4 acciones, ¿no? 4 acciones. Y en el segundo, pues, donde vamos a ver esa gran verdad que quien ve al Padre, que quien ve a Jesús ve al Padre, que Jesús y el Padre son uno solo. Vamos al primer momento. 4 acciones. Las 4 acciones son, están muy claras, están muy claras. Escuchar, conocer, seguir y dar. Repito, las 4 acciones que se ven en este evangelio son escuchar, conocer, seguir y dar. Y miren pues cómo nos las repartimos por partes iguales. Dios hace 2 acciones y nosotros hacemos las otras dos. ¿Cuáles son las 2 acciones que hacemos nosotros? Escuchar y seguir. Esas son las 2 acciones. Escuchar y seguir. ¿Y cuáles son las 2 acciones que hace Dios Hijo, o sea, Jesús? Pues conocer y dar. Conocer y dar. Como quien dice que la salvación se hace entre dos, entre Dios y el hombre. Cuando digo hombre me refiero a la persona humana en su doble dimensión de hombre y mujer. Porque para Dios solo existen hombre y mujer. Muy bien. Ok. Entonces, repitamos. Son 4 acciones, de las cuales nuestro Señor hace 2 y nosotros hacemos 2. ¿Cuáles son las 2 que hacemos nosotros? Escuchar y seguir. Y las 2 acciones que hace Jesús es conocer y dar. Repitamos, mis ovejas escuchan mi voz. Somos las ovejas, escuchamos la voz de Jesús. El único pastor, la única voz que hay que escuchar, como ya la vamos a ver. Yo las conozco. La acción de conocer la hace Jesús. Yo las conozco, dice Jesús, ¿no? Y ellas me siguen. Las ovejas le siguen. O sea, segunda acción del hombre, seguir a Jesús. Y yo les doy la vida eterna. La cuarta acción la da Jesús. Esto está muy claro. Esto está muy claro. Entonces vamos a ver esa primera acción. Esa primera acción. Y vamos a empezar con el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 2083, por allá en el centro de ese numeral, dice: escucha, Israel.
El Señor nuestro Dios es el único Señor. Oiga, pues, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. El Señor nuestro Dios es el único Dios. ¿No? Eh, hay cualquier disciplina, cualquier profesión, ¿no? Cualquier rol humano que tengamos, hay dos formas de hacerlo. Ser buenos para el mundo o ser buenos para Dios. Militares. El militar que escucha la voz del Señor es un buen militar para Dios. Y en la medida que sea un buen militar para Dios, es un buen militar para el mundo. El político que escuche la voz del Señor, del único pastor, es un buen político para Dios y un buen político para el mundo. Así con el contador, con el médico, con el vendedor, con el contador, con la ama de casa, con el padre de familia. Si escucha la voz del Señor, es bueno para Dios y para el mundo, ¿no? Pero, si escucha otra voz, pues será bueno únicamente para el mundo. Será únicamente bueno para el mundo y será el ilustre huésped de las tinieblas, ¿no? Y será el ilustre huésped de las tinieblas. ¿Sí ven? Ese cuento de que hay que sacar a Dios del discurso político, no, de ninguna manera. No, no hay por qué volverse ateo para el discurso político. No hay por qué. No hay por qué. No hay por qué. ¿No? Si Dios es el que nos va a iluminar y a tomar y hacer que tomemos decisiones, buenas decisiones. No, ¿por qué renunciar a esa luz? Yo soy la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. El hombre no deja de ser hombre por ser político o por ser militar o por ser esto y lo otro, de ninguna manera. Entonces, el que saque a Dios de su discurso político, ciertamente será un gran político para el mundo, pero un pésimo político y despreciable para Dios. ¿No? Dice muy claro, mis ovejas escuchan mi voz. Yo no, si soy político, si soy militar, si soy esto y lo otro, yo no tengo por qué dejar de escuchar la voz del pastor. Yo no tengo por qué dejar de ser oveja. Entonces vamos, miremos. Hay que escuchar la voz de nuestro Señor, ¿no? Y hay tres formas de escucharla. En la Eucaristía, principalmente. Quien no va a la Eucaristía no escucha la voz de Dios. No nos digamos mentiras. Quien no va a la Eucaristía no escucha la voz de Dios. La segunda forma, leer las Sagradas Escrituras. Quien no lee y medita las Sagradas Escrituras no escucha la voz de Dios. Y tercero, escuchar con actitud cristiana, ¿no? Toda persona y circunstancia que sale a nuestro encuentro. ¿Por qué? Como dice el prefacio de Adviento 3, ¿no? Ese Señor, ese Señor juez y Señor de la historia que vendrá en ese día terrible y glorioso, se refiere a la parusía, a la segunda venida del Señor, es el mismo que sale a nuestro encuentro en cada persona y circunstancia. ¿No? Así lo dice la liturgia, prefacio de Adviento 3. Entonces veamos las tres formas de escuchar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La Eucaristía, las Sagradas Escrituras y a toda persona y circunstancia que sale a nuestro encuentro. Eso es poder ver y discernir en los signos de los tiempos, ¿no? Muy bien, veamos primero la Escritura. La Escritura. Las Sagradas Escrituras, perdón. Las Sagradas Escrituras. Ya lo dijo el sacerdote, un sacerdote, el padre Pedro Rubio, un sacerdote mexicano que dirigía una comunidad de hijos de la divina voluntad aquí en Medellín. Esa frase me marcó porque él decía, dime cómo te preparas para la Eucaristía y te diré cómo te preparas para la vida eterna. Tenaz, sí, la Eucaristía es un adelanto de la vida eterna. Entonces, tienes razón, tienes razón. Veamos la Eucaristía. La mejor forma de prepararnos para la Eucaristía, pues hay muchas, pero hay una muy buena. ¿Cuál es? Vivir la lección divina en toda Eucaristía. Acordémonos que la lección divina tiene 4 pasos. Lectura,
meditación, oración y contemplación. Y todos estos pasos se dan en la Eucaristía. Entonces veamos, el primer paso, la lectura, ¿no? Pues existe la liturgia de la palabra, que es donde se hacen las lecturas. Estamos en una misa dominical, entonces primera lectura, salmo, segunda lectura y evangelio. Hasta ahí estaríamos haciendo el primer paso. ¿Quién hace este paso? Los lectores. Los lectores. Y el ministro ordenado que proclame el evangelio, ya sea el sacerdote, el obispo o a veces lo hace un diácono, ¿cierto? Bien, entonces este primer paso que llama lectura, que llama lectura, en este primer paso, ¿qué hacemos? Es el primer escalón. La lección divina también se llama la escala claustralium, o también se llama los 4 grados de las 4 gradas del ascenso espiritual, y se pueden vivir en toda Eucaristía. Primer paso, lectura, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo no preparo las lecturas en la casa, puede ocurrir que el lector se distraiga, o que sencillamente lea mal, ¿no? O que el lector no prepare a conciencia y no transmita, ¿sí? Puede ocurrir que el lector no interiorice las lecturas. Puede ocurrir que los lectores no comprendan primero las lecturas. ¿Qué es comprender la lectura para poderla transmitir? Comprender la lectura para poderla transmitir es leerla tantas veces hasta quedar en capacidad de decirla con sus propias palabras. Me pregunto, ¿todos los lectores hacemos ese ejercicio antes de ir a leer en la Sagrada Eucaristía? ¿Las leemos tantas veces hasta que seamos capaces de decirla con nuestras propias palabras? Bueno, cada quien juzgue si le parece o no le parece. Entonces, primer paso, la lectura. En la lectura, en el primer paso, en el primer escalón, ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando el rostro de Cristo en esa lectura. Estamos en la lectura, mientras se está leyendo no se hace ninguna meditación, no se hace ninguna reflexión, no, estamos interiorizando las lecturas, ¿no? Entonces estamos buscando el rostro de Cristo, ¿de acuerdo? Porque vamos a subir cuatro grados, 4 gradas, 4 escalones, hasta encontrarnos con Cristo en persona. Óigame bien, vamos a ascender 4 grados en la Sagrada Eucaristía hasta encontrarnos con Cristo en persona. Entonces, primer paso, la lectura, ¿no? La hacen los lectores y el ministro que proclama el Evangelio, ¿no? Y estamos buscando el rostro de Cristo. Segundo paso, la meditación. En la meditación sí se hace, como su nombre lo dice, es meditar, es reflexionar, en este paso, en el segundo paso, tenemos que encontrar el rostro de Cristo en esas lecturas. Es decir, descubrir qué me quería decir el Señor con esas lecturas que acabé de escuchar. En el segundo paso, en la meditación, el segundo escalón. ¿Quién hace la meditación? Pues es la homilía. La hace el ministro ordenado, sea el obispo, el sacerdote o el diácono, ¿sí? Por eso es tan importante que el ministro ordenado haga una buena preparación de la homilía, ¿no? Que se centre en las lecturas, ¿no? Y que nos ayude realmente a los fieles a encontrar el rostro de Cristo en esas lecturas. Vuelve a ocurrir lo mismo. Si yo no hago este ejercicio en mi casa, puede ocurrir, puede ocurrir que el ministro no prepare bien su homilía, ¿no? Puede ocurrir, puede ocurrir, puede ocurrir. Hay ministros, sacerdotes, obispos y diáconos que preparan muy bien la homilía y realmente se centran en las lecturas y nos ayudan a descubrir qué me quería decir el Señor en esas lecturas, ¿no? Pero hay otros, a veces ocurre, sí, a veces ocurre, son unas homilías muy descafeinadas que realmente, pues no se dijo nada, no se dijo nada. Es muy triste ver que algunos ministros se limitan, estos libritos que venden por ahí que tienen pues las lecturas, muy buenos y todo, pero cómo es que todo un ministro que tiene una homilía lleva un librito de estos y repite de aquí no, yo no, pues a mí como que no me parece. Eso no, a mí como que no me parece eso. O muchos repiten lo que dicen las lecturas, pero no. Hay ocasiones en que se hacen muy buenas homilías y realmente uno encuentra el rostro de Cristo. Entonces, en la meditación encontramos el rostro de Cristo, en esa lectura encontramos a Cristo. Vamos para el tercer escalón.
¿no? En el tercer escalón, en el tercer escalón, a ver, a ver, cuando uno está buscando a una persona y la encuentra, lo primero que haré es hablarle. Hola, te estaba buscando. Acuerden cuando María estaba buscando a su hijito de 12 años que se le perdió. Hijo, ¿dónde estabas? ¿Por qué nos has hecho esto? Lo primero que María estaba buscando a Jesús. Cuando lo encontró, lo primero que hizo fue hablarle. Fue hablarle. Eso es una oración, lo que hizo María ahí, ese dulce reproche. Una oración, porque estaba buscando a su hijo y lo encontró. ¿Sí? Muy bien. En los discípulos de Maús, cuando encuentran a Cristo, cuando se dan cuenta que es el partiendo el pan, ¿qué es lo primero que hacen? Le habla, Maestro, quédate con nosotros que la noche está avanzada, ¿no? Lo mismo nosotros. Cuando nosotros estamos viendo la lección divina y encontramos a Cristo, le hablamos. Esa es la oración, ese es el tercer paso, la oración. Hablar con Dios desde el fondo del corazón, hablar con Cristo nuestro Señor desde el fondo del corazón, esa es la oración. Entonces, cuando el sacerdote termina la homilía, viene la oración de los fieles y el credo, ¿no? En el credo, en la oración vamos a pedirle pues por la iglesia y, ¿cierto? Y las peticiones propias pues de la oración universal. Pero vayamos al credo, a la profesión de fe. Vamos a decirle vamos a decirle al Señor, Señor, ya que te encontré, ya que te busqué, te encontré y te tengo frente a mí, te voy a decir, creo firmemente que lo que tú dijiste en la primera lectura, eso es cierto. Las palabras que pusiste en mis labios para que te contestaran el salmo, creo perfectamente que es así. Creo en lo que se leyó en la segunda lectura, creo en lo que se leyó en tu santo evangelio. ¿Sí ve? Y gracias a la homilía, gracias pues a la intervención del Espíritu Santo, con la ayuda del ministro, que claro, primero que todo el Espíritu Santo pues, que iluminó al obispo, al ministro para hacer la meditación, te hemos encontrado. Entonces yo te digo que todo lo que dicen las lecturas yo lo creo. Es más, también creo que todo lo que anuncian las lecturas se va a cumplir ahora en el altar. Porque todas las lecturas de la Sagrada Eucaristía tienen un mismo centro. ¿Cuál? Muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es como una llanta de bicicleta, que todos los radios, todas las varillitas llegan a un centro, al centro. El centro es el altar, es el Gólgota, es la pasión, es muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y todos los rayos, todas las varillitas son lecturas de la Sagrada Biblia, ¿sí? Muy bien, entonces, en la oración, el credo en la oración, y sí, sí, y podríamos decir que sí, el credo, el credo. Entonces, eh, hasta aquí trabajamos nosotros. Hasta aquí trabajamos nosotros. O sea, nosotros hacemos las lecturas, o sea, buscamos a Cristo en esas lecturas. El sacerdote con la homilía nos ayuda a encontrarlo, ¿no? En el segundo paso, la meditación. En el tercero, que es la oración que hacemos, ¿no? Eh, pues es el tercer paso, la oración. Hasta aquí trabajamos nosotros. ¿Sí? Porque en ese tercer paso estamos haciendo nuestro a Jesús, lo estamos haciendo nuestro, Dios nuestro, lo estamos haciendo nuestro, lo estamos hablando, lo estoy buscando porque es mío, uno busca lo que es suyo, es mi Dios, es mi Señor, entonces lo hacemos nuestro, ¿no? Hasta aquí trabajamos nosotros, vamos en el tercer grada, nos falta un escalón, una grada, para encontrarnos frente a frente con ese ser que estamos buscando. Pues viene el cuarto paso, que es la contemplación. Aquí ya no trabajamos nosotros, ni el sacerdote, ni nadie. Trabaja el mismísimo Jesucristo, porque Él es el que aparece en el altar. Él es el que aparece en el altar, en cuerpo y alma, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad, en la hostia consagrada. Y es la contemplación. Es una teofanía. Estamos contemplando a nuestro Señor Jesucristo, que, ¿sí? que nace en el altar y es sacrificado en el altar y resucita en el altar. Sí, señores, así como lo oyen. Es la contemplación, el cuarto paso. Y ahí no trabajamos nosotros, trabaja el mismísimo Jesucristo. ¿Sí? Aparentemente vemos el sacerdote, pero es el mismísimo Jesucristo. Aparentemente vemos la hostia, pero esa hostia es Jesucristo.
Aparentemente vemos un altar, una mesa, pero es Jesucristo. Jesucristo es sacerdote, víctima y altar. Por eso decimos por Él, con Él y en Él. ¿Ok? Entonces, cuarto paso, contemplamos la contemplación. ¿No? Subimos al cuarto grado. Cuando llegamos a este cuarto grado, pero a conciencia, bien preparados, nos encontramos frente a frente, ¿no? A Cristo en persona, en cuerpo y alma, con toda su alma y su divinidad. ¿Sí? Eso es un don, eso es un don muy grande, eso es un don muy grande, una gracia muy grande, y todo don engendra un compromiso. El compromiso está implícito ahí. ¿Cuál es? Hace esto en memoria mía. Ese es el compromiso. Hace esto en memoria mía. Dice el mismísimo Jesús. El sacerdote le presta la voz a Jesús. Perdonen. Para que Él nos diga, hace esto en memoria mía. ¿Le está hablando solo a los ministros ordenados? No, a todos nosotros. ¿Qué nos está pidiendo? Que eucaristicemos nuestras vidas. ¿Qué es eucaristizar? ¿Qué quiere decir la palabra Eucaristía? Quiere decir dar gracias, acción de gracias. Eso quiere decir la Eucaristía, acción de gracias. Pues Él nos pide que hagamos de nuestra vida una acción de gracias. Por eso en el prefacio decimos, es justo y necesario, ¿no? Darte gracias siempre y en todo lugar. Ahí están las dos coordenadas, tiempo y espacio. Siempre y en todo lugar. No en el momentico de la misa, no. Las 24 horas del día. Hay que darle gracias a nuestro Señor. Los 7 días de la semana, las 30 días del mes, los 365 días del año, toda la vida es que están dando gracias. Hace esto en memoria mía. Creo que es una forma de vivir la Eucaristía, tiene sus puntos de agarre, es una forma de vivir la Eucaristía y escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. La segunda forma de escuchar a Dios, las Sagradas Escrituras. Dice el Catecismo de una forma muy bella que siempre que abrimos las Sagradas Escrituras es como si se abriera una ventana al cielo donde el Padre se asoma para conversar con nosotros. ¿Mm? Bien, para leer las Sagradas Escrituras no perdamos de vista los sentidos de las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura tiene dos sentidos, uno literal y otro espiritual. El literal es como ocurrieron los hechos. Si las Sagradas Escrituras dicen que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo, creámosle. Eso no es un símbolo, eso no es una forma de decir las cosas, no, literalmente, o sea, realmente ocurrió así. Si las Sagradas Escrituras dicen que Jesucristo multiplicó los panes sobre el milagro. Él sacaba y sacaba panes de esa canasta y nunca se acababan. Sacaba y sacaba peces y nunca se acababan. ¿No? Si las Sagradas Escrituras dicen que resucitó a Lázaro, es que lo resucitó, lo paró de la tumba. ¿No? Entonces, el sentido literal, cómo ocurrieron las cosas. Por supuesto que en la Biblia hay unos géneros literarios que nos dicen, las parábolas, por ejemplo, ¿no? Las parábolas, ¿no? Hay que entender también eso, ¿cierto? Y hay género poético también, ¿no es cierto? ¿Sí ve? Pero cuando se trata de hechos de la Biblia, libros históricos, las cosas ocurrieron así. ¿Sí? ¿Sí? Hay muchos modernistas que quieren mutilar la sagrada palabra, la Biblia. La quieren mutilar. No, esto no fue así, esto no ocurrió, esto fue para eso. Muchos modernistas dicen que Jesucristo no resucitó, que ese cuerpo que colgó de la cruz no resucitó. ¿No? Ese cuerpo sí resucitó, porque la mejor notaría, ¿no? La notaría es la que da fe pública de algo, la mejor notaría para demostrar que ese cuerpo que colgó de la cruz resucitó es cuando Jesús se presenta con sus llagas. Qué más duda? ¿Qué más? ¿No? Sin embargo, los modernistas insisten en que Cristo no resucitó, que resucitó en el corazón de cada uno. Pues ciertamente eso también resucitó en el corazón de nosotros, pero ese mismo cuerpo que colgó de la cruz fue el que se paró del sepulcro y se presentó a los apóstoles y a las mujeres piadosas y a muchas otras personas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, sentido literal como ocurrieron los hechos, ¿no? El segundo sentido es el espiritual. El segundo sentido es el espiritual. Ya se da una connotación espiritual, pero el sentido espiritual, digamos que tiene tres connotaciones, ¿no? La connotación alegórica, la connotación moral
y la connotación anagógica. Óigame bien, anagógica. De suerte pues que el sentido espiritual alegórico es cuando le vemos a todas las lecturas de la Biblia su significancia en Cristo. Todas las lecturas de la Biblia hay que verle su significancia en Cristo. Es decir, en todas las lecturas de la Biblia está hablando de Cristo, o es Cristo el que habla. Pónganle en cuidado a esto. Desde que se abre la Biblia en el Génesis hasta que se cierra en el Apocalipsis, el Padre solo dice una sola palabra. ¿Cuál? Su verbo, Jesús, en el cual se dice en plenitud, ¿no? Entonces el sentido espiritual alegórico es ver en todo su significancia en Cristo. El segundo sentido espiritual es el moral. Toda lectura de la Biblia es una norma de conducta. Toda lectura de la Biblia es una norma de conducta, ¿no? Es un manual de instrucción. Cuando una fábrica produce, por ejemplo, televisores, y cuando entrega el televisor da un manual cómo manejar el televisor para no dañarlo. Y así con todos los electrodomésticos, con un carro, con cualquier aparato que uno compre, hay un manual de instrucciones. Pues el fabricante de hombres también hizo el fabricante de hombres también hizo su manual de instrucciones, que es la Sagrada Biblia. Es el manual del fabricante de hombres para ver cómo tenemos que comportarnos, ¿no? Si uno no consulta el manual antes de usar un aparato que acaba de comprar, lo puede dañar. Igual, si no consultamos este manual hecho por el fabricante de hombres que se llama Sagradas Escrituras, podemos dañarnos y dañar a los otros. Bien, el tercer sentido espiritual es el anagógico, ¿no? El sentido anagógico. Toda lectura de la Biblia nos tiene que tender a la Jerusalén celestial, a la patria, al cielo. Acá estamos de paso. Acá estamos de paso. Aquí no nos vamos a quedar. Por eso es preocupante el discurso de la iglesia ahorita se centra mucho en la parte ecológica y filantrópica. No, no, eso no nos va a tener cuando es un discurso ecológico no nos conduce al cielo. Un discurso antropológico no nos conduce al cielo. No. Al cielo nos conduce es un discurso cristológico. ¿Sí? Aquí lo dice muy claro. El sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significancia eterna, que nos conduce hacia nuestra patria. Así la iglesia en la tierra es signo, ¿no?, de la Jerusalén celeste. Conclusión. Mire cómo lo concluye dice acá, un dístico medieval resume la significancia de los cuatro sentidos así. La alegoría, a ver, dice, la letra enseña los hechos, o sea, lo literal. La letra enseña los hechos. La alegoría, lo que has de creer. El sentido moral, lo que has de hacer. La anagogía, a donde has de tender. Listo, ahí están. Hay que leer la Biblia con sentido. Claro, pedirle la luz al Espíritu Santo, ¿cierto? Lo mismo que en la lecho, antes de empezar la lecho, se llama orar antes de orar, pedir la luz del Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Y vamos al tercer punto, cómo escuchar a esa voz de Dios. Pues toda persona y circunstancia pues, que viene a nosotros es Jesús que viene a nuestro encuentro, ¿cierto? Esto hay que entenderlo muy bien. Pongamos un ejemplo. Y una persona muy querida, llena de bondades, nos trae a Cristo, sí. Cristo resucitado, un Cristo libre, ¿sí? Viene una persona agresiva, blasfemando, vociferando y diciendo cosas aterradoras. ¿Nos trae a Cristo? Sí, nos trae a Cristo. ¿Cómo nos los trae? Cristo muerto, maniatado, amordazado, lacerado y a lo mejor muerto. ¿Sí? Entonces, toda persona nos trae a Cristo, pero ¿en qué estado nos los trae? Cuando vienen esas personas que nos traen a Cristo amordazado, maniatado, herido, ¿no? Tenemos que empezar a propiciarle cuidados a ese Cristo herido, maniatado, amordazado que nos trae esa persona, propiciarle cuidados desde nuestro corazón, decirle, surge vida mía en esta pobre alma que te tiene amordazado, que te tiene herido, porque si yo me agarro, si la otra persona viene a insultarme, yo me agarro a insultarla, somos 2 contra 1, acabamos de matar a Cristo entre los dos. Pero si yo entiendo que la persona me trae a Cristo, me lo trae herido, amordazado, maniatado, no, no me solidarizo con el victimario de Cristo, no me solidarizo con la víctima que es Cristo. ¿De acuerdo?
Bueno, muy bien. Lo mismo con las circunstancias. Lo mismo con las circunstancias, ¿no? El Señor que va a venir en la parusía es el mismo que sale a mi encuentro en cada persona y circunstancia, ¿no? Como dice San Pablo, todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Todo ocurre para bien. Ahí está la divina providencia. Hombre, esto no me gusta, pero solo Dios sabrá por qué lo hace. Esto no me gusta, pero solo Dios sabrá por qué lo hace. Acuerden que Dios da la muerte y la vida, Dios la pobreza y la riqueza, Dios quita y da, y Él solo sabe por qué lo hace, ¿de acuerdo? Y todo es para nuestro bien. Entonces mire cómo escuchar a la voz del pastor, la única voz que hay que escuchar. La única, cuando uno empieza a escuchar otra voz, ya no es de la oveja de Cristo, ya no es de las ovejas, se sale de las ovejas de Cristo y se vuelve cabra. Y el fin de las cabras va a ser muy aterrador. ¿Sí? Bien. Entonces, yo creo que el verbo, la acción, pues todas son importantes, pero es la más importante y de ahí, eh, eh, si supiéramos lo que ganamos con hacernos conocer del Señor, pues es amigos personales del Señor, no conocidos del Señor, Ave María. Si uno saca pecho porque es conocido de una persona importante en la tierra, Dios mío, ¿cómo van a sacar pecho porque es conocido de Dios? ¿Sí? Y le siguen. Seguir, ¿qué es seguir a Cristo? ¿No? Seguir a Cristo humanamente, voy a decir humanamente, es muy maluquito. Seguir a Cristo humanamente es muy maluquito. ¿Por qué? Porque hay que cargar con la cruz, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Mire, el que me quiera seguir a mí, coja su cruz, con la que fue marcado en el bautismo. Cuando nos bautizaron no nos hicieron un círculo, ni un cuadrado, ni un triángulo, nos hicieron la señal de la cruz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la cruz con que nos marcaron en el bautismo. ¿Sí? Y Jesús nos va a decir, vea, síganme con la cruz, ¿por qué? Porque cuando lleguemos al cielo, la entrada al cielo está un poquito más alta, entonces hay que subir por una escalera, ¿no? Esa cruz que usted lleva es la escalera para esa última, ese último camino para entrar al cielo, pues ese último segmento de camino, es como una escalera, y está a la medida de cada quien. El que deja la cruz, dejó la escalera, no tiene por dónde subir, porque la cruz es personal, intransferible, ¿sí? Por eso, cuando Cristo se encuentra con la cruz, mide su anchura y su longitud y la parte por partes iguales. Y a cada uno nos da nuestro pedacito de cruz. La fracción del pan es la fracción de la cruz. ¿Sí? La fracción de la cruz es como el anillo de compromiso para las bodas con el Cordero. ¿Sí? Entonces no podemos dejar la cruz. Esa es cada circunstancia que hay en nuestro encuentro. Entonces seguir a Cristo es lo mejor que nos puede pasar. ¿Sí? Pero viéndolo en modo humano es muy maluquito. No, hay que verlo en modo divino. Hay que verlo en modo divino. Por eso los sufrimientos no hay que verlos como sufrimientos en sí mismos, sino como fruto de la voluntad de Dios. Y todo es para nuestro bien. Todo es para nuestro bien según las palabras del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Entonces seguir a Cristo. Y Él nos da la vida eterna. No, pues ahí está. La vida eterna, ¿qué más podemos pedir por Dios? ¿Mm? ¿Qué más podemos pedir si nos dio la vida eterna? ¿Mm? Hay gente que pasa muy bueno en la tierra y gente aparentemente no muy buena y gente no creyente. Y uno a veces se pregunta, bueno, pero esta persona que no va a misa, esta persona que no es tan, pues como tan buena, en fin, y como vive de bueno. Pero es que vivir bueno en la tierra, esto es un momentico, ¿no? Y volvemos con el apóstol Pablo. Los sufrimientos de esta tierra no son nada con los gozos eternos que vamos a tener en el cielo. Y esa es la fe, esa es la fe. El que quiera creer, que crea, ¿no? El que quiera creer, que crea, pero yo prefiero, sí, es mejor. Es decir, si no existiera la vida eterna, esta vida no tendría sentido. Para mí y para muchas personas que les he preguntado, que han discutido, no, si no existiera la vida eterna, esta vida no tendría ningún sentido. La gran ilusión, la gran ilusión y el motor que nos lleva a vivir esta vida, ¿no? Sufriendo o gozando, como sea, es que existe la vida eterna al lado del sumo bien, la felicidad eterna. Bueno, muy bien. Pidámosle al Señor esa gracia, pidámosle al Señor esa gracia, ¿no? De escucharlo, como Él quisiera y merece ser escuchado.
gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si les gustó este ejercicio, pues denle clic a la manito hacia arriba, hagan sus comentarios cómo les pareció. Y la gente, y quien lo escuche y no se haya suscrito, pues suscríbase al canal, denle suscribir ahí al avisito rojo donde dice suscribirse, ¿cierto? Y difúndanlo entre sus familiares y amigos. Algo tiene que quedarles de esto, algo tiene que quedarles de este ejercicio. Saludos a sus familias, Dios los bendiga.